Este vídeo explica cómo ahora que se estrena la película de Blancanieves, uno de los estudios principales de VFX que trabajó en el CGI de esta película está cerrado y este estudio también participó en Lilo y Stitch. Además, también otro gran estudio de VFX ha ido a la quiebra y todo esto ocurrió mientras estaba grabando este vídeo. Por eso hago esta breve introducción aquí, porque lo que vais a ver explica todo esto. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Si eres ajeno a la industria de los VFX, pero eres cineasta o te gusta el cine, este vídeo seguramente te va a interesar, ya que varios estrenos de películas que seguramente te gusten puede ser que se vean afectados. Y es que una de las mayores corporaciones de los VFX, o una de las mayores agrupaciones de estudios de VFX, llamada Technicolor, ha quebrado. El grupo Technicolor contaba con 3 estudios, uno llamado Micros Animation, que era para películas de animación, otro llamado The Mill, que estaban muy especializados en hacer VFX para publicidad, y lo que era el buque insignia y uno de los principales estudios de VFX del mundo, llamado MPC. Este grupo ha cerrado y esto significa que estos 3 estudios también han tenido que cerrar sus puertas y despedir a todos los artistas que trabajaban en ellos. Este número, si no me equivoco y por lo que he visto en distintas fuentes, parece que ronda los 10.000 empleados. Y haciendo una similitud con el fútbol, esto es como si de repente os digo que el Barça Fútbol Club o el Real Madrid o el Bayern de Múnich o el Manchester United, uno de los principales clubes del mundo, en este vídeo os digo que ha echado el cierre. Estamos hablando de un estudio de la magnitud de ILM o de Weta. Y para hacer similitudes y que entendáis todo más fácil, vamos a decir que Weta es El Señor de los Anillos, ILM es Star Wars y MPC eran los que estaban detrás de las películas del Rey León o también de Mufasa, que se estrenó hace no mucho. Aunque también MPC ha estado otras producciones como Transformers, en cualquier película de los Vengadores, de Harry Potter. Repito que estamos hablando de uno de los principales estudios de VFX del mundo. Y esto hay que dejarlo muy claro, los VFX no son una gran industria como pueden ser los videojuegos, o no es una gran industria con cientos de miles de empleados, es una industria mucho más pequeña, y que 10.000 personas se vayan a la calle en este gremio es una barbaridad. Y para entender por qué estamos en esta crisis es importante saber de dónde venimos, y es que la industria de los VFX no es muy diferente de cómo funciona otra industria tecnológica. Y como muchos sabréis, con la pandemia mucha gente se quedó en sus casas. Se quedó en sus casas viendo películas, viendo videojuegos, consumiendo aplicaciones de redes sociales. Al final estábamos en casa y no teníamos nada más que hacer que estar con el teléfono o estar con la tele o estar con los ordenadores, y esto hizo que el consumo de películas, de cine, de videojuegos y de otros componentes tecnológicos se disparase, aumentando el volumen de trabajo de estas industrias una absoluta barbaridad. En VFX vimos como estudios que eran de 100 personas de repente pasaban a crecer de 100 a 200 en muy pocos meses, o de 100 a 300, porque no paraban de entrar proyectos, ya que Netflix, Amazon, HBO, etcétera, no paraban también de producir películas y series. Y obviamente, como cualquier burbuja, llega un momento en la que esta explota, esos números de repente caen en picado y ese sector en concreto que se ha visto tan inflado pasa a tener una crisis. Y esto es algo que hemos visto en otras industrias tecnológicas y que también estamos viendo incluso a día de hoy en videojuegos, donde tenemos noticias prácticamente cada mes de que ciertos estudios han cerrado, de que han despedido miles de artistas, y esto no es diferente de lo que pasa en VFX. Pero aparte de esta burbuja, en el caso de los VFX hay que sumar otro condicionante, y este condicionante es las huelgas de Hollywood, que empezaron hace creo que unos 2 años o 1 año y medio, y que paralizaron toda la industria durante más de medio año. Entonces imaginad el cóctel de tener una industria que está siendo muy inflada por una burbuja puntual de un momento muy concreto, a la que en un momento pincha, y además al momento de pinchar, como pasó en otras industrias, hay que sumarle de repente la irrupción de esta huelga de Hollywood que paralizó absolutamente todo. Y ya solo contando esto, y si eres una persona ajena a los VFX, quiero que te puedes imaginar cuáles van a ser las consecuencias. Y esto no solo explica la quiebra de todo el grupo Technicolor, sino que explica todos los despidos que hemos tenido en VFX durante el último año. Y la siguiente pregunta que quiero responder, y que seguro que muchos os estáis haciendo, es que si ha tenido algo que ver la irrupción de la inteligencia artificial. Y la respuesta es no. No ha tenido absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando en este vídeo y con lo que está pasando en la actualidad. Puede ser que la inteligencia artificial irrumpa en este sector también y cause problemas, pero esto no parece que vaya a ser así, por lo menos hasta un medio o largo plazo. Por el momento no parece que las herramientas que hay disponibles en el mercado ofrezcan soluciones a los problemas que tenemos en VFX. Sí, es cierto que hay casos muy concretos donde ciertas herramientas se utilizan para cosas muy específicas. Puede ser que en 5 años o en 10 años esta tecnología irrumpa y cambie mucho el paradigma de cómo estamos trabajando
trabajando, pero no ha tenido absolutamente nada que ver en la crisis que estamos viviendo ahora. Pero lo cierto es que hablando de toda esta crisis de Technicolor y sobre todo hablando de MPC no era una empresa perfecta, y esto todos los que estamos en la industria de los VFX lo sabemos. Arrastraba muchos problemas, había pasado ya por varias adquisiciones que le habían comprado distintos dueños y tenían ya ciertos problemas. Podemos decir que esa empresa estaba como en un incendio en el que la burbuja de la pandemia y después la huelga de Hollywood fue como directamente echar gasolina o queroseno a ese incendio. Además, es importante entender cuál es el contexto y cómo funciona nuestra industria para que podamos entender mejor qué ha pasado y si puede ser que esto se repita también, no ya con el grupo Technicolor, sino también con otros grupos u otras empresas de VFX. Para esto he invitado al canal a Swan Prada, que es uno de los máximos referentes de VFX en nuestro país, y no hay nadie mejor que él para que nos lo explique. Swan, muchas gracias por pasarte por el vídeo. ¿Y qué tal estás? Muy bien, muy bien. Estamos viéndolos venir. ¿Cómo has recibido todas estas noticias de Technicolor? ¿Era algo que te esperabas, lo de Technicolor, lo de MPC, o te ha pillado también un poco de sorpresa? Bueno, yo creo que más o menos a todos ya nos las veíamos venir, ¿no? Technicolor ya llevaba, no sé, 2 o 3 rescates financieros en los últimos, ¿qué? 10, 12, 15 años. Y las cuentas estaban muy mal, eso ya lo sabía todo el mundo. Que cayesen MPC de 1000 micros, o sea, todos los estudios que dependieran de Technicolor, hombre, seguramente eso no lo veíamos venir, pero que podía pasar, yo creo que todos lo sabíamos desde hace años ya. Y hay un punto que creo que es importante que todos los que estén viendo el vídeo que puedan entender, y es si nos puedes explicar cómo funciona la industria de los VFX. Los proyectos se adjudican normalmente en base a un bidding, ¿no? Entonces, para ese bidding hay varios estudios que luchan por llevarse el proyecto. Entonces, esos bidding a veces son demasiado agresivos de unos estudios respecto a otros, ¿no? Es decir, tú eres un estudio A, que dice yo hago este proyecto por X dinero, y el estudio B dice yo puedo hacer este proyecto por un 20% menos de lo que dice el estudio A, por ejemplo. Y más o menos todos los estudios saben lo que cobran los otros estudios. Entonces hay biddings que son muy agresivos y eso hace que unos estudios se lleven un proyecto por cobrar menos por él. ¿Qué ocurre? Que si el primer estudio habla con el cliente y el cliente dice, oye, no te voy a dar el proyecto porque se lo doy a este otro estudio porque me cobra un 20% menos. ¿Qué hace el primer estudio? Si quiere llevarse el proyecto, dice, bueno, pues a lo mejor yo te lo puedo hacer por un 30% menos. Y así empiezan a bajar los beneficios, incluso a no tener beneficios, simplemente para tener el proyecto y para llevarse al cliente, ¿no? Con la esperanza de que si a lo mejor en ese proyecto en concreto no tiene beneficios, como se han llevado al cliente, en un futuro proyecto sí que puedan tener más beneficios y así ir cubriendo los gastos que han perdido en un proyecto o en otro. Esto ocurre de forma muy común con los biddings agresivos. Esos biddings agresivos no necesariamente tienen que ser porque un estudio decide cobrar menos que otro, sino también porque un estudio puede estar situado en un sitio geográfico que le permita cobrar menos que otro. Ese tipo de cosas también ocurren, ¿no? Como los beneficios fiscales que todos conocemos, los tax rebates. ¿Qué ocurre? Que si un estudio dice yo cobro 100 millones para hacer este proyecto y otro estudio dice vale, yo también cobro 100 millones para hacer este proyecto, pero tengo un 40% de tax rebates, eso quiere decir que al final al cliente le sale por 60 millones, no por 100. Entonces lo hace con ese otro estudio. Si el primer estudio que no tiene tax rebates quiere hacer ese proyecto, tiene que hacerlo por 60 millones y no por 100. Y claro, si tú has presupuestado algo en 100 millones y al final decides hacerlo por 60, estás perdiendo 40 millones. Entonces, obviamente, pues no, eso no es una solvencia económica para ese primer estudio. Los tax benefits, que son estos beneficios fiscales, son ayudas de los gobiernos, no van para los estudios de VFX, sino que van para el cliente, ¿verdad? Eso es. Sí, aquí el estudio de efectos visuales no se beneficia de los tax rebates. Se beneficia el estudio de cine. Es decir, el cliente que encarga el proyecto. Para el estudio de efectos visuales no hay ningún beneficio. El único beneficio es que tiene trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si Universal o Warner Brothers quiere hacer una película con, vamos a suponer, ILM está en San Francisco y el cliente dice, bueno, yo lo quiero hacer contigo, lo quiero hacer con ILM, no lo quiero hacer con ningún otro estudio, pero no lo puedo hacer en San Francisco. ¿Qué hace ILM? Se va a Vancouver y monta un estudio en Vancouver. Se va a Londres y monta un estudio en Londres, o se va a Singapur y monta un estudio en Singapur. Y eso lo hacen para poder tener a ese cliente, porque ese cliente después les va a nutrir de proyectos durante 10, 15 o 20 años. Pero no, el estudio de efectos visuales no se beneficia de ello, es el cliente el que se beneficia de ello. Y un estudio que, por ejemplo, no esté en un país que cuente con estos beneficios, entonces, ¿cómo compite? Hay diferentes formas. Una, siendo mejor en según qué tipo de proyectos, y eso va a ser... eso va a beneficiar a que le den trabajo porque es mejor que otros estudios haciendo algo concreto.
También compite teniendo una mejor relación con el cliente. Esto ocurre muchísimo. La mayoría de los estudios trabajan con lo que llamamos un fixed bidding, es decir, yo te cobro por, yo qué sé, por hacer este plano o por hacer esta secuencia, yo te cobro, vamos a suponer, 1 millón de euros por hacer esta secuencia. ¿Qué ocurre? Que si esa secuencia crece y hay que hacer más trabajo en ella, tu deadline sigue siendo el mismo, o puede que se mueva un poquito, pero generalmente sigue siendo el mismo, y ese 1 millón que has presupuestado es lo que te van a pagar, independientemente de que tú tengas que hacer más trabajo. Hay otros modelos que son, vale, yo te hago esta secuencia por 1 millón de euros o 1 millón de dólares y te puedo ofrecer 3 versiones de los planos que son temporales, donde puedes cambiar cosas, una versión que propongo como final del estudio para el cliente, para que me cambies detallitos, y una versión final, y ya está. Y a partir de ahí me tienes que pagar más. ¿Qué hacen algunos estudios? Algunos estudios lo que hacen es presentar 3 versiones temporales malas, lo más rápido posible, y después ir cobrándole más al cliente cada vez que piden cambios. Y hay otros estudios que hacen todo lo contrario. Dicen, te vamos a presentar las primeras 3 versiones temporales con una calidad muy, muy buena, para que me tengas que dar muy pocas notas y al final entremos en presupuesto. Entonces, aunque esos estudios a lo mejor sean más caros que los otros, porque presupuestan más alto, porque están en un sitio donde no hay beneficios fiscales, los clientes prefieren trabajar con esos estudios porque tienen una mejor relación laboral. No ven que les están, entre comillas, engañando, dándoles porquería, dándoles planos lo más rápido posible para sacarles más dinero. Y así es como operan algunos estudios, ¿no? Teniendo una mejor relación con el cliente, y así es como se llevan a los clientes. Si miro una parte positiva, me pongo aquí miles de comillas, es que un monstruo como es NPC, que es uno de los estudios, o era uno de los estudios principales, con miles de empleados, ese estudio tiene mucho trabajo, tiene muchos proyectos. Entonces entiendo que ese estudio, al cerrar, esos proyectos quedan en el aire, los clientes querrán que esos proyectos se acaben, y de alguna forma los estudios que ahora pueden estar más necesitados de tener trabajo, o esos estudios que han sobrevivido esta huelga, de repente ven que este trabajo les rebota a ellos y ahí están como los supervivientes. Sí, eso es verdad, pero no sé si al final va a beneficiar o no, sinceramente. Porque va a haber estudios que están más saneados. Por ejemplo, imagínate un estudio de 200 personas, que esté relativamente saneado y que todo le vaya más o menos bien. Si ahora de repente llega un cliente que le iba a dar un proyecto a MPC de 2.000 planos de efectos visuales y se lo da a ese estudio, ¿qué hace ese estudio? Ese estudio dice, no, yo estoy bien como estoy, haciendo mis shows de 300 planos, de 400 planos, o cojo y contrato 200 personas más, o 300 o 500 personas más para hacer este show de 2.000 planos. Yo creo que eso sería una muerte anticipada para ese estudio. Y bueno, esto lo hemos visto en el pasado, ¿no? Habrá algunos que lo hagan, o a lo mejor se empiezan a repartir las cosas todavía más. En lugar de darle a un estudio un proyecto de 2.000 planos, a lo mejor lo dividen entre 5 estudios. No lo sé. Por otro lado, también me parece que hay menos proyectos que antes. Que esto es una de las cosas que hablaron al salir de la huelga, que querían hacer menos proyectos, pero de más calidad, en lugar de muchos proyectos con una calidad más regulera, ¿no? Que fue lo que pasó durante el COVID. No sé si cambiará mucho el panorama. Yo creo que no va a cambiar nada, sinceramente. A lo mejor soy un poco pesimista en este sentido, lo veo negativo, pero no veo que haya cambios. Porque para que haya cambios la gente tiene que querer que haya cambios. Y si solo queremos de un lado y del otro no se quiere, no creo que vayamos a conseguir mucho. ¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora? ¿O cómo ves un poco de ahora en adelante el panorama que se presenta ahora en el futuro de los VFX? Yo creo que cada vez vamos a necesitar menos empresas gigantescas y menos equipos gigantescos para hacer los proyectos. Y bueno, es que el año pasado fue súper malo, pero es que este año está siendo peor, casi. Hoy mismo he leído que han despedido a 1.300 personas, creo, en Autodesk. A lo mejor las cosas se estabilizan y a lo mejor la gente deja de cometer locuras, porque muchas empresas cometieron locuras. Yo recuerdo cuando Double Negative pasó de 200 a 1.000 empleados en un año. Entonces, claro, ¿quién maneja eso? Creo que la gente va a ser mucho más cautelosa a la hora de aceptar proyectos, a la hora de hacer biddings, etc. Pero yo creo que se va a encoger todo. Creo que va a haber gente que no va a encontrar hueco. Creo que va a haber gente que se va a ir. Y no sé si compensará lo uno o lo otro. Pero bueno, si ahora mismo, ¿cuántas personas había en Technicolor? 4.000 o bueno, ¿cuántas eran? No, 10.000. Creo que 10.000 personas. Bueno, pues esas 10.000 personas no tienen sitio. Pues tendrán sitio 3.000 o 6.000 o 4.000, no lo sé. Y habrá otras 800 que se vayan a otra industria, pero hay gente que no va a tener sitio. ¿Y qué hacemos con esa gente? Ya para concluir, porque hay mucha gente de mi comunidad que, bueno, no son expertos. De hecho, yo creo que el 99,9% de mi audiencia o son gente interesada en esta industria o gente que quiere empezar en esta industria. Hay muchos aquí que ahora mismo están estudiando VFX. Entonces, a toda esta generación
de gente que a lo mejor quiere empezar en esto, si se encuentra todo esto que estamos comentando ahora, ¿qué mensaje darías a esta gente ahora mismo? Yo a la gente que le apasiona algo, obviamente nunca le voy a decir que no vaya por ahí, porque al fin de cuentas no hay nada mejor que dedicarte a algo que te apasiona. Eso está claro. No voy a decir la tontería esa que a alguien se le ocurre alguna vez de decir eso de si te gusta tu trabajo nunca tendrás que trabajar un día en tu vida, porque eso es una estupidez. Para contestar a eso siempre digo, mira si es malo el trabajo que tienen que pagarte para que lo hagas, ¿no? ¿Entiendes lo que te digo, no? Que obviamente si hay algo que te guste, que te apasione, que lo quieres hacer, pues obviamente no te voy yo a decir que no lo hagas. No, hazlo, por supuesto. Pero yo creo que sobre todo las generaciones que vienen están dándose cuenta ya de que no tienen que entrar en este mercado de los efectos visuales high-end o de las películas de Hollywood o como lo quieras llamar, que hay otros mercados con los que a lo mejor se lo van a pasar mejor trabajando ahí, a lo mejor van a ganar más dinero y a lo mejor van a sentirse realizados haciendo su trabajo. Hoy en día estás viendo que hay efectos visuales de los vídeos de MrBeast y no es ILM ni Weta haciendo esos efectos. Pues ¿cuánta gente estaría encantada de estar haciendo efectos visuales para los vídeos de MrBeast? Y te puedo asegurar que cobrarían más que nosotros. Pero bueno, que cada uno tire por lo que le apasione. Porque a fin de cuentas, cuando algo te apasiona mucho, buscas una solución. Y siempre encuentras algo. Computer graphics va a haber, cine animación va a haber, videojuegos va a haber, sin ninguna duda. Cambiarán los procesos, cambiarán las herramientas, cambiarán cómo nos organizamos, cuánto tiempo tardamos en hacer las cosas. Pero seguiremos haciendo este tipo de producciones. No tengo ninguna duda. Pues muchas gracias, Juan, por tus palabras y por estar aquí en el vídeo, tío. Un placer y gracias, Héctor, por invitarme y espero no haber sido demasiado pesimista. Estoy intentando ser lo más realista posible, pero bueno, hay que aportar un poquito de luz si se puede. Exacto. Así que nada. Ahora también nos surge la pregunta de qué va a pasar con todas esas producciones que estaban haciendo estos estudios de VFX. Repito que no estamos hablando de un estudio de a lo mejor 100 personas o un estudio pequeñito de Francia o de España, sino de un buque insignia que puede trabajar en varios blockbusters a la vez. Entonces los clientes como Warner, Disney, Amazon, Netflix, HBO estarán hablando con el resto de estudios de VFX para ver cómo se puede solucionar este problema. Creo que es difícil que esos proyectos encajen en la actualidad porque ahora es lógico y normal que cualquier estudio de VFX sea mucho más precavido. Pero supongo que los estudios hablarán con estas productoras para poco a poco ir incluyendo estos proyectos. En fin, es algo que creo que nadie sabe actualmente y que, como digo, iremos viendo ahora poco a poco en las próximas semanas. Y ahora también, y grabando este vídeo, parece ser que hay otras empresas de VFX bastante potentes que también están en graves problemas. Pero todo lo que he ido explicando en el vídeo creo que resuelve esta pregunta. Entonces no me parecería ninguna locura que ahora o en los próximos meses veamos otro gran estudio caer. Pero en ese caso ya sabréis cuál es el contexto. Y en este vídeo no solamente quiero dar mi punto de vista, sino que también he invitado a Swan para que nos cuente y he invitado también a mi amigo Pierre, que es también un compañero de mi estudio y que ya lo habéis visto en otro vídeo, porque no quiero daros solamente mi opinión y mi punto de vista, sino que también quiero que veáis lo que piensan otros colegas y que pueden arrojar un contexto diferente. So now what? How do you start? Pierre, thank you so much for coming again to the channel. And sure, actually, thanks. I'm going to put out the sunglasses because otherwise it looks too arrogant. I don't look into your eyes or something. And you know, the reason I'm inviting you now for this video is because I'm talking about what happened with the Technicolor group, and especially So with sad. MPC. I mean, I know it's the Mill and Micros, but I think MPC was the thing, no? Like, I don't think so because like Micros was huge in animation as well. They did yeah. like SpongeBob. Demio was huge in advertisement. It's like a big thing for like the industry because it's not just MPC. I mean, MPC was the most famous because they got the Oscar for like Jungle Book. They are like doing Lion King and stuff, but the whole group was like quite big. but I would say at least on VFX, Yeah. you know, MPC was the biggest one. I think 6,000 employers. Yeah, between 4,000 and 6,000. What are your thoughts about it? I think it's like a super sad news, but at the same time it was predictable. Like in 2020 they almost bankrupt. In 2022 they had to split the group between like one of the internet provider called, I don't want to misspell, but I think it's Venetia, and then like this like VFX. And I think like it's like a sad effect of what happened with the industry right now. We have less shows, more quality one, but less project, and the companies grew bigger because of the COVID. But now that like COVID is over, like there is less show in production, and there is the company that stayed big. So like I think it was like a hard time. But like I read an article in like a website called 3DVF, which is like a French website about VFX news, and they mentioned that yeah, they had like a lot of internal financial difficulties as well. It's not just the strike, it's not just like COVID, it's like a whole lot of internal problems as well. I mean, now, for example, like
Lilo Stitch will go delay for sure, or probably will get delay. Snow White as well. They were just working recently on Mufasa or this Lion King movie. Of course, also in the Lion King. They won the Oscar actually for Lion King or not? I don't know. Jungle Book for sure. They won the best visuals, but I don't think they got like a Oscar. I mean, like the best film or something. Yeah, but for sure it was an Oscar award company. That's for sure. Yeah. Like they won Oscars. But there is actually good news. Like for instance, this DeMille US got taken by a group called Dream Machine Effects, which is like the group that own ILP, the company we're working for with Hector. They took it and like apparently they are planning to make DeMille US. I don't have the exact name, but the group changed the name, but the company is the same. And they are planning to do like game trailers now and like high-end entertainment, like advertisement and stuff. I don't think the Technicolor group itself will be bought by like a huge one, but maybe it's gonna be split. Like maybe Micros Animation will be bought by someone else. And I have hope for like some groups maybe. I think it's good to see this hope or to see these movements because it means that there is investors that they still believe on this business and they want to push this business in some way. The business is working, or at least they want to make it work. Yeah. And I think those are the good news. I didn't expect someone coming to buy one of them. But I think like this, from what I understood from this Dream Machine vibe, is that they understood that there will be big shows coming, like this Harry Potter, like there is like House of the Dragons, like there is like huge shows that needs people, and they realize that some companies are closing and that they need to be sure that they have the artists to carry some project. And actually Dream Machine really mentioned the Harry Potter, because when the show will happen, it's going to be 10 years of visual effects to do, and if we are not here to be able to carry it and be like do good effects, good visuals, it's gonna be terrible. So at least Dream Machine understood that they will need the people for the shows we will work on. Rings of Power, 5 seasons. We are just at 2 right now. And those are like really demand productions, really heavy VFX demand productions, which I think is very important for us. If you think about it, there is like these Avengers as well coming back. There is like Avatar 3, 4, 5 coming as well. Like Planet of the Apes. So there is like a lot of demanding shows, and if we are leaving like companies like closing, we won't be enough to do it. I mean like it's good that the actors and writers got what they wanted with the strike, but maybe now we won't be able to do their films because we are not enough. So. What is your perspective also for your generation or newer generation? I mean, I know that you are in a very safe place because you are an insane artist, but also other artists are struggling now. Junior artists, also like mid artists I will say as well, but also like these new students. I think it's super tricky because you have a lot of seniors that are ready to lower their grades to get job. Like I was talking to a student that left school a year ago, and like I was trying to help him to get a job, and basically he couldn't get in because the rate he was asking, which was the junior rate, some seniors were ready to take that because of the strike situation. And I think if we are starting to do that as seniors to lower our stuff, we are not helping the industry at all, because we should be fair and like leave the junior job to the juniors and the mid to the mid. And the thing is like now the industry is so full of mid seniors ready to work that I think it's going to be difficult for students. So I think the best thing to do is like this weird time where there is no job, like do a lot of personal projects, work on yourself. It's going to be more selective, like what you mentioned. Like before that we were talking with Hector about this natural selection where it's like a market, and the market is ruthless sometimes, and only the best will be safe, sadly. And even the best we see with MPC, like there is crazy artists that, or even Axis. There is also like an animation studio in Quebec that did like The Little Prince, like they closed like last week. So, but at the same time it's moving. Like if you check Rhythm and Use, it's like the company that did the visual effects on Harry Potter back in the days, it closed. But it didn't mean that the industry was collapsing. It's just evolution of companies. Like there is companies arriving, company closing. Industry will start again soon. Like there will a lot of shows, a lot of things happening. Sadly, not everyone will get back to the industry. Some people like I have like a personal few friends that completely stopped because industry is like fluctuating a lot, especially when you're freelancing. And some people just want to be stable and like move forward in life, and they don't want to be afraid of not having a job in 6 months. You have a kid, like you understand like that. Exactly. Like there's stability needed sometimes, and being afraid of like not working in 2 months is something scary sometimes. If you have to give a message to the newer generation, those ones that are watching us now, and man, I can tell you, like they are very concerned about it. You know, they are very concerned about their future and what they should do and everything. And I don't want this video to be just my word talking, you know, because I have my opinion, you have your opinion, you have your view. What you will say to them? Don't give up. It's gonna be hard. You will suffer. You will have a lot of doubts, but in the end, it's worth it. Maybe like
right now it's not the best position to find a job, but that's the hardest moment where you have to push right now. Like do tutorials, get ready for when it starts, because I think from summer it will start and you have to be ready to get your chance now. I think the people love you in the channel, by the way. Hello. They love their previous collaborations, and then they would love to see you back. Nice. And they would love to see you in the next video too. Perfect. You know? Yeah, so man, thank you so much for coming again. It was great. And yeah, and I think this is very inspirational, or how can I say? Now that I shoot in a video, I lost my half of my English vocabulary. All of the Speaking in Spanish inside. Anyway, man, it was really nice to have you here again. It was you great. know, and yeah, and see you again in next videos. And thank you so much for coming. For sure. Thank you so much for inviting me. Yeah. Ciao, ciao. Bye. Y tras hablar con Pierre y con Swan y que ellos nos hayan dado su opinión y su punto de vista, ahora también os quiero dar mi punto de vista y haceros un análisis de lo que va a pasar. Primero quiero hablar de lo que creo que son los grandes afectados de toda esta crisis, y aquí siento mucho decir esto, pero tanto los juniors como los estudiantes de VFX no creo que sean, o no creo que seáis los principales afectados si me estáis escuchando, y esto lo digo porque la gran mayoría de vosotros seguro que sois gente muy joven, que tenéis toda la vida por delante, que tenéis tiempo para daros contra el muro, para fracasar, para volver a intentarlo, para hacer, para deshacer, que en definitiva tenéis toda la vida por delante y tienes que estar pensando en comeros el mundo. Pero yo sintiéndolo mucho y viendo casos cercanos, sé de compañeros que tienen familias, que están a miles de kilómetros de sus países, que tienen hipotecas y que solo dependen de los VFX. Y estos compañeros y estos artistas de repente se ven en la calle con niños a su cargo, y para mí sinceramente esta es la gran tragedia. Y ahora que apenas soy padre y que yo también tengo mi propia familia, uno se da cuenta de esto cuando tienes una familia que depende de ti, que todas las decisiones que tomas y todo lo que haces en tu vida está como mucho más meditado, está mucho más pensado para no equivocarte. Y ahora, y cómo veo el futuro de esta industria, yo también estoy con los pies en la tierra y entiendo que esto es una industria enorme, es una industria que también genera mucho dinero, y obviamente esto no es el fin. Y esto no lo digo yo, sino que también lo podemos ver en las posiciones y las estrategias que están tomando otras empresas preparándose para lo que viene, que hay mucho contenido que está en camino, hay mucho CGI que hacer, y ahora mismo se siente que la baraja se ha vuelto a repartir y cada uno va a empezar a jugar sus cartas. Y quiero que además todo está cambiando de una barbaridad, y esto por ejemplo lo hemos visto con la película de Flow, una película que está hecho íntegramente en Blender. Lo vemos también con otros creadores que también hacen sus propios proyectos, no solamente con Blender, sino con Unreal Engine. Vemos que las redes sociales están cambiando también la forma en la que hacemos contenido, donde ya no solamente hacemos este formato de vídeo, sino que también están los shorts, TikTok, Reels. Se están creando muchas otras formas de contar historias, y en esa forma de contar historias, a nada que puedas grabar y empiezas a meter planos, vas a tener que meter VFX. Y yo también creo que por esto mismo, en los próximos años, vamos a empezar a ver otro tipo de proyectos hechos por equipos más pequeños, y que repito que con una película como Flow se demuestra que también tienen su espacio, y que si son hechos de forma correcta pueden llegar a impactar a millones de personas como si fuesen una superproducción. Y por esto mismo también creo que los que estamos dentro, o los que vais a entrar en esto, estamos entrando en una etapa de reconstrucción. Por una parte van a estar esos grandes estudios de VFX, y eso siempre va a estar ahí, y creo que ahora estar en un estudio de VFX va a tener un componente más elitista, ya que va a ser más difícil acceder a ellos, pero también va a estar el resto de producciones. Y también en este mensaje creo que es importante decir que nada es para siempre, y lo que es una curva que sube hacia arriba, como es una burbuja, no va a subir siempre hacia arriba, sino que en algún momento va a petar y esa curva va a caer de nuevo, pero también esa caída no es infinita. Y esto, amigos, creo que es una lección de vida, donde hay momentos que estás más arriba, momentos que estás más abajo, y así es como funciona el mundo y así son las cosas. Si existe la celebración es porque antes ha habido un sufrimiento. Que me despido y nos vemos en próximos vídeos. ¡Mua! Chao, gente. Chao, chao, chao. Chao.